yo creo que el presidente dijo una frase fundamental para todos los mexicanos. Dice él que en estos momentos de transformación es muy importante definirnos, que cada mexicano defina su posición con toda claridad. ¿Por qué razón? Por preguntas de diversos periodistas y por algunas acciones que hoy mismo él dio a conocer, sobre todo un documento donde pues ya se ve de manera más clara cómo una parte de la oposición de derecha y de centro, entre comillas, se está preparando pues para tratar de desplazar del gobierno al presidente de la República. Bueno, si eso se hace por la vía democrática electoral, está muy bien, pero hay que ver en el fondo cuáles son los objetivos y sobre todo cuáles son los métodos, porque ya sabemos que una característica de la derecha es la hipocresía. De palabra dicen una cosa, pero en los hechos pues están preparando acciones de provocación, como ya lo hemos estado viendo en las movilizaciones que se han estado dando. Quiero distinguir entre los derechos y demandas justas y legítimas, por ejemplo, por la represión que se dio en Guadalajara. Eso es una parte fundamental. La pretensión de ese gobierno de desaparecer a algunos de los jóvenes, que afortunadamente a través de las benditas redes sociales no se logró ese objetivo, pero esa es la forma de actuar de la derecha. O sea, no solamente es el cinismo en el decir que son demócratas, pero en el fondo lo que quieren es un sistema autoritario disfrazado de democracia. Pero las acciones más violentas son las acciones profascistas, que incluyen, por ejemplo, la desaparición de personas. Entonces tenemos que estar preparados para todo esto. Pero yo decía, una cosa es la justa protesta en contra de estas acciones y la otra es que los grupos de infiltrados, que algunos de ellos se dicen anarquistas, en el fondo históricamente se ha observado que la derecha y la ultraizquierda pues van de la mano. O sea, hemos visto en algunas de las movilizaciones, también hoy de esto habló el presidente, estos grupos llamados anarquistas, y el presidente de la República dijo con mucha certeza que en nada se parece estos grupos anarquistas, entre comillas, con las ideas anarquistas de Ricardo Flores Magón y de Saravia, por ejemplo, que además el presidente dijo hoy también que el plan que ellos desarrollaron para el desarrollo de México, a juicio de él, es superior incluso al plan sexenal. Este ya es una cosa muy relevante. O sea, porque parte de las ideas en las que el presidente de la República sustenta su acción política y práctica se basa en ideas. Y si él tocó ahora también el tema precisamente del programa avanzado que se desarrolló por parte de estos sectores anarquistas en el periodo de la Revolución Mexicana y previo al mismo, pues yo creo que también él nos está abriendo por ese lado el camino de las medidas que se deben tomar en beneficio de nuestro pueblo. Pero me regreso un poco, repito, aquí hay que estar muy avispados, como él mismo dice. En este momento se desata una lucha ideológica muy importante en el país. Acuérdense que hemos insistido en tres vertientes de esta gran lucha de transformación. Una es la lucha o la realización de una gran revolución cultural, que fue el tema que ayer planteamos, derivado de los comentarios del presidente sobre el apoyo a los grupos indígenas de nuestro país, etc. Otra vertiente es la lucha ideológica y otra es la revolución técnico-científica. Pero en el caso de la lucha ideológica, que es la fundamental, porque algún sabio decía, quien gana la batalla de las ideas gana todo, en este tenor, hoy el presidente de la República se explayó con una serie de conceptos y una serie de ideas que es muy importante que todos los mexicanos lo tengamos muy en cuenta. Esto, entre otras cosas, requiere un aparato conceptual fundamental para ir entendiendo esta realidad cambiante. O sea, los cambios que estamos viviendo son cambios muy acelerados, son cambios muy rápidos, son cambios trascendentales, que no nada más están ocurriendo en México, sino están ocurriendo en todo el planeta. Pero en México tenemos la virtud de que este gran cambio, esta gran transformación, pues la encabeza un gran ser humano, un gran presidente, un estadista, un humanista,
que lucha a favor del beneficio de los intereses del pueblo. Esa es la diferencia de otros lados. Entonces, en este tenor, regresándome al documento que hoy dio a conocer el presidente, dice, me llegó, pues sí, porque es un documento confidencial de los grupos de derecha, bien lo podríamos llamar el nuevo pacto por México, que más bien es el pacto contra México, porque los componentes fundamentales de este acuerdo que pretenden los grupos que se oponen a la política que desarrolla el presidente, pues son precisamente los que firmaron el Pacto por México, que fue un pacto entreguista entre tres partidos políticos en ese momento: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido el PRD, Partido de la Revolución Democrática. O sea, ese famoso Pacto por México, pacto de complicidad para la entrega de México, que se firmó, hoy son el núcleo central de los que promueven este nuevo pacto para sacar del gobierno al presidente de la República. Además de ellos, ahora se anexa en ese documento al Movimiento Ciudadano y al Partido en Formación, que también lógicamente es el partido que impulsan los grupos de derecha. Primero México. Estos además hacen alusión, porque es todo un plan bien estructurado, a los llamados Círculo Rojo. Círculo Rojo es el grupo de lo que algunos llaman la sociedad política, pero de derecha. Círculo Rojo, que son los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, los comentaristas en los periódicos, editorialistas, algunos que escriben, por ejemplo, nexos o revistas teóricas de derecha. Entre ellos, ahí se menciona en ese documento, pues está Aguilar Camín, Enrique Krause, algunos comentaristas como Denis Dresser, Broso, Carlos Loret de Mola, que ahora también salieron algunos videos en estos días relacionándolo con Genaro García Luna, etcétera. Es decir, y también algunos de los llamados centros educativos, que algunos fueron creados precisamente para fortalecer, consolidar el modelo neoliberal, y que fueron creados también por grandes empresarios, como por ejemplo señalaron en el documento al ITAM, que es la joya de estos grupos, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Iberoamericana. Aunque bien sabemos nosotros que muchos estudiantes, por ejemplo, sobre todo del Tecnológico de Monterrey o de la Universidad Iberoamericana, pues también jugaron y juegan un papel progresista. Es decir, pero ellos se están metiendo el aparato de estas universidades, y a los jóvenes estudiantes de estas universidades y a algunos de los maestros, pues les hacemos un llamado también, aprovechando, para que no se dejen ellos engatusar por el plan general de los grupos de derecha y conservadores que quieren regresar al pasado. Quieren, como dijo el presidente, de acuerdo a las declaraciones del dirigente del PAN que salieron hace 2 días en la prensa, pues modificar la política económica que está aplicando el presidente, porque lógicamente afecta los intereses de los más privilegiados en todo el periodo neoliberal. Ahora, en este tenor, pues los mexicanos debemos estar muy atentos, pero yo decía, miren, esto es dentro y fuera, por ejemplo, diríamos de Morena, porque en Morena también hay algunas voces que dicen que la política que está aplicando el presidente de la República debe más bien cargarse al centro. O sea, les parece, digamos, muy radical las medidas económicas que está tomando el presidente, y dicen, no, hay que correrse al centro. Cuando N veces el presidente de la República planteó en su momento que nosotros nos vamos a anclar a la izquierda, es decir, a favor de las necesidades, o más bien a favor de los sectores que han sido más desprotegidos a lo largo de nuestra historia. Esto, repito, de cargarnos al centro, como al interior de Morena hay algunas voces, pues implica, me cabe bien el calificativo que ayer comentábamos y que hoy el presidente recordó, que lo dijo precisamente Melchor Ocampo,
cuando estaban liberales y conservadores, y que había que definirse. Igual que hoy el presidente de la República insistió que este es momento de definición. ¿Qué decía Melchor Ocampo? Pues decía que entre liberales y conservadores existían los liberales moderados, pero Melchor Ocampo decía que los liberales moderados solamente son conservadores más despiertos. Es decir, aquí es cuestión de definición, como lo planteó el presidente. Y lo dijo igual en el periodo de la independencia, pues la lucha insurgentes y realistas. En el periodo de la Reforma, liberales y conservadores. En el periodo de la Revolución Mexicana, pues fueron los que querían impulsar la lucha antiimperialista, antifeudal y democrática contra los que querían mantener un régimen de privilegios que en ese momento encabezaba Porfirio Díaz y que su expresión más violenta fue a través del general que dio el golpe de Estado, cuyo nombre no prefiero acordarme en este momento. Pero entonces, hoy nuevamente, pues es una lucha que se da entre dos grandes proyectos de nación. Uno que encabeza el presidente de la República y otro que son, como él también lo ha dicho, y otros pensadores. O sea, lo viejo no se resiste a morir, lo viejo aún no está muerto todavía del todo, pero lo nuevo todavía no acaba de nacer. Entonces, aunque él es un impulsor extraordinario de esta nueva forma de hacer política, de esta nueva política económica, de estas nuevas ideas, de estas nuevas expresiones culturales, todavía no nace del todo, y el desarrollo de todos los mexicanos en nuestra conciencia es desigual. Entonces, una de las tareas que tenemos que colaborar todos los que apoyamos de corazón, con firmeza, y estamos bien definidos en la política que plantea el presidente de la República, es hacer un esfuerzo por elevar nuestro nivel de conciencia propio y también ayudar a elevar el nivel de conciencia de los familiares, de los amigos, de los vecinos. Eso se hace paso a paso. En esta lucha ideológica y en esta gran revolución ideológica que se está gestando, debe haber lo que siempre hemos mencionado, una parte de esta revolución ideológica es la revolución conceptual. Entonces tenemos que desarrollar, rescatar de lo más valioso de nuestra historia el aparato conceptual que le dio a México gloria en los tres grandes movimientos transformadores. Ese aparato conceptual no puede ser un aparato muerto, estático. Y me estoy refiriendo ya a otros conceptos mayores, me estoy refiriendo a cambiar la lógica. La lógica que nos han enseñado en general desde la escuela, desde primaria y hasta la muerte prácticamente, es la llamada lógica formal. Esa lógica formal se basa en el principio de identidad. A es igual a A y siempre será igual a A. Pero hay otra lógica, que es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es A es igual a A y al mismo tiempo A es diferente de A. Es decir, depende de las condiciones históricas que generalmente van cambiando, no están estáticas. Eso nos retrotrae, por ejemplo, a los griegos, que decían: en este mundo todo cambia, excepto el hecho de que todo cambia. Es abrir una nueva mentalidad con un nuevo aparato conceptual que prácticamente ya existe, pero que fue sepultado o pretendieron sepultarlo todas estas políticas unilaterales, racistas, neoliberales. No. Entonces este aparato conceptual, por ejemplo, nuevo, se desarrolló mucho en México a nivel de las escuelas de nivel medio superior, a nivel superior también, sobre todo en el periodo de la creación de los SHs en la universidad. Es un aparato conceptual diferente que se basa precisamente en la lógica dialéctica. O sea, no hay que pensar siempre, como hoy lo dijo el presidente, que los que determinan las cosas son arriba el círculo rojo, los intelectuales orgánicos, los comentaristas, editorialistas, reconocidos entre ellos, y que el círculo verde, que es el pueblo en general, pues nada más está esperando a ver qué migajas ideológicas van bajando desde arriba. Lo que ha dicho el presidente es que hay que invertir, fíjense, esto es lo dialéctico, invertir, que ahora el pensamiento que está nutriendo, engrandeciendo este movimiento que encabeza el presidente, viene de abajo, de las raíces de nuestro pueblo. Por eso él hoy repitió: a los que dicen que el pueblo es tonto, tontos son los que piensan que el pueblo es tonto.
O sea, es la dinámica, es quitar las ataduras cerebrales que estos gobiernos neoliberales sobre todo impusieron a la mayoría del pueblo mexicano y además a nivel mundial, liberar nuestra mente, pero se requiere, repito, un aparato conceptual que en parte no es nuevo, porque ya, si ustedes observan, la lógica que utilizaban las grandes civilizaciones, es más, Cristo mismo, ustedes saben, todos sus pasajes o parábolas están llenas de pensamiento dialéctico, no de pensamiento metafísico, de pensamiento estático. Todo. Yo recuerdo, por ejemplo, y ustedes me dirán si no estamos en esta cuestión que debemos ver el aparato conceptual de todos nosotros, reforzarlo, cuando, por ejemplo, él predicaba para todos el amor, verse todos los hombres como hermanos. Entonces los del Sanedrín, los judíos, el consejo de los judíos, el Sanedrín, deliberaron ellos y dijeron, bueno, pues hay que hacer que Cristo se defina, o está con el imperio de Roma o está con el pueblo de Israel. Y en una de las prédicas de Cristo, uno del Sanedrín le hace esa pregunta, pues defínete, ¿estás con el imperio romano o estás con el pueblo de Israel? Y ustedes saben, en la lógica formal, pues no había de otra decir, pues estoy a favor del imperio romano o estoy a favor del pueblo de Israel. No, él contestó con una lógica distinta. ¿Y cuál es esa lógica? Pues es la lógica dialéctica. ¿Cuál fue la respuesta? Ustedes la saben. Le preguntó al del Sanedrín, ¿tienes una moneda en la mano? Sí, ¿qué ves en ella? La efigie del César. Entonces la respuesta de Cristo fue, a César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero repito, esto no cabía en el cerebro cuadrado, rígido de la lógica formal, como hoy lo tiene la derecha. No cabía una respuesta de esa naturaleza. No, es que la realidad es viva. Entonces, en estos momentos de gran transformación, de mucha dinámica, la realidad es viva y tenemos que utilizar un aparato conceptual diferente al que nos impusieron durante tantos años. Y parte de ese aparato conceptual está precisamente en la lógica dialéctica. Las cosas son y no son, dependiendo del momento, de las circunstancias y del análisis. Por eso Lenin decía que lo más difícil es hacer la realidad, el análisis concreto de la realidad concreta. Y yo afirmo, lo más difícil es hacer exactamente el análisis concreto de la realidad concreta en cada momento concreto y en cada tiempo concreto. Y todo cambia. Entonces, en esta lucha que está enfrentando el presidente de la República son momentos de definición. No se vale ni dentro de Morena ni fuera de Morena que existan dudas o que existan posiciones intermedias, porque ya sabemos que estos que se llaman los moderados o los liberales moderados, históricamente se ha mostrado que en momentos de transformación, como él lo dijo el presidente, en general ayudan a seguir conservando los privilegios del pasado, aunque de palabra digan que son liberales y quieren el cambio. Entonces hay que definirse, y la definición es muy clara. O se está con las políticas que plantea el presidente de la República, que han ayudado a sacar al país de la miseria, ya no repito todos los programas y todos los recursos importantes que se han destinado para los sectores más desprotegidos, y que a la vez también, como él lo dice, no nada más es ayudar al 70% de los mexicanos que están más desprotegidos, incluidas las clases medias bajas, sino al otro 70% también, porque los recursos que se generen desde abajo van a nutrir las finanzas de los de arriba. Pero es una concepción, repito, diferente a la anterior. Antes se decía, si llueve arriba, gotea para abajo, las migajas. Hoy lo que decimos, la fuerza creativa del trabajo de los de abajo va también a nutrir a los de arriba, pero ayudando primero al desarrollo de los más necesitados. Por eso sigue siendo, y esto les duele mucho incluso a los mediadores, a los moderados, sigue siendo clave la tesis, por el bien de todos, primero los pobres. Y adelante en esta lucha ideológica, todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar. Si nosotros queremos profundizar en el tema
ideológico o de la lógica dialéctica, pues ustedes saben, hay varios libros todavía que no pudieron desaparecer o quemar. Yo recomendaría los libros sobre lógica dialéctica, las 3 leyes de la dialéctica, la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de los cambios de cantidad en calidad, que es cuando hay las revoluciones y las transformaciones, la ley del desarrollo en espiral, regresamos aparentemente al pasado pero sobre una base superior, y las categorías del materialismo dialéctico, que son lo simple y lo complejo, para hacer lo complejo simple y no al revés, para que lo simple lo hagamos complejo, lo concreto y lo abstracto, lo universal y lo particular, lo general y lo particular, el contenido y la forma, la esencia y la apariencia. Porque todo el mecanismo conceptual del periodo neoliberal llevaron a hacer de la apariencia la realidad, y no, hay que acabar con el espejismo y la simulación neoliberal, y hay que ir a la esencia de las cosas y no quedarnos en la apariencia. Bueno, pues reitero, es momento de definición política, de definición ideológica y de definición conceptual. No es fácil la tarea, por eso debemos felicitar triplemente al presidente de la República, porque él está abriendo brecha en todos los niveles y en todos los renglones de la lucha ideológica, política, cultural, de nuevas concepciones, etcétera, etcétera. Pues si te gusta lo que estamos comentando, te invitamos a que nos sigas a través de las redes. Te deseamos muy buen día. Gracias.